¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer. Soy el doctor Jesús Ochoa, dentista de nacimiento. Yo tengo 40 años de odontólogo este año, pero antes de odontólogo colegiado, antes yo ya vivía la odontología porque nací para ser dentista. Estaba al lado de mi padre y desde mi primer mandil lo usé a los 2 años. He vivido muchas revoluciones en la odontología de los últimos 50 años. Tal vez la más grande de todas las revoluciones fue cuando los dentistas nos sentamos, cambiamos, nos pusimos las mascarillas, gorros, guantes, y eso ocurrió hace 30 años. Hace 30 años se produjo una gran revolución en la odontología, porque se produjo una revolución en el mundo, una pandemia, un virus mortal crítico, el VIH-Sida. Por el VIH-Sida fue que los dentistas cambiamos toda nuestra práctica en el consultorio, nuestros protocolos de esterilización y asepsia, y lo que es primero, dejamos de preguntar en nuestros cuestionarios si los pacientes eran positivos, porque considerábamos a todos los pacientes positivos. Y por eso cambiamos. Dejamos los vasos de vidrio por vasos descartables, los suctores por suctores descartables, las toallas cambiaron por toallas descartables, el jabón por jabón líquido. Y empezamos a usar guantes para todo. Aunque ustedes no lo crean y les va a parecer extraño, en mi promoción nosotros trabajábamos en pacientes sin guantes, solo lavándonos las manos. Ese era nuestro estándar. Pues vinieron no solo el VIH-Sida, sino después la hepatitis, otros virus, y implementamos protocolos de esterilización y asepsia muy estrictos, tanto para los centros de esterilización, que dejamos de usar los hornitos donde se cocinaban las bacterias y los virus a más de 100 grados, para pasar a otros sistemas con las autoclaves, las limpiezas de ultrasonido de los instrumentos, el lavado de los instrumentos. Eso ha hecho que durante todos estos años los pacientes tengan confianza a la hora de tener una atención en el dentista y no tengan el temor de coger virus o contaminaciones cruzadas. Eso fue el estándar. ¿Por qué? Porque en las universidades se formaron así. En la universidad de menos estrellas les enseñan a usar guantes, máscaras, gorros, uniformes. Lo más cercano al quirófano ha sido el consultorio dental. Y ahora que estamos viviendo una pandemia ocasionada por un virus, el COVID-19, pues hemos reforzado los sistemas de esterilización, asepsia, la relación del paciente con el consultorio. Hemos tenido algunos cambios que ustedes están empezando a notar ahora que ya empieza el retorno a la nueva normalidad, a la normalidad, y a que vuelvan al dentista, y a que vuelvan por una sonrisa, por una rehabilitación, por una restauración, por sus puentes, por sus brackets, porque van a volver, porque todo va a volver, porque nosotros necesitamos volver a la felicidad. Y los dentistas trabajamos en la sonrisa. Bueno, tengo el gusto de compartir ahora esta conversación con ustedes, con un cirujano, implantólogo, periodoncista, graduado en la Universidad Cayetano Heredia, posgraduado en la Universidad Científica del Sur, en el programa de implantes, y luego en la especialidad de implantes en la Universidad Científica. El doctor Enrique Runzer, además, conozco su trayectoria académica, ha seguido cursos y es conferencista en diferentes partes del mundo, y me da mucho gusto compartir esta presentación con el doctor Enrique, a quien yo cariñosamente lo llamo Enrique. Doctor Runzer, ¿qué le parece que nos agarró
este virus y esta pandemia. Por supuesto que esto ha conmocionado al mundo y hay una conmoción en toda la vida cotidiana. Ver a los niños no poder abrazarte con tus hijos, con tus padres, con tus amigos por tantos días, por meses, y pensar que el virus todavía se va a quedar con nosotros y tenemos que acostumbrarnos a vivir con el virus es bastante duro. Pero ¿qué cambios tenemos en el consultorio dental? Y yo quisiera que me expliques un poco los cambios desde antes de llegar al dentista, desde cuando llegas al consultorio dental, cuando estás en el consultorio dental, cómo van a encontrar a los pacientes. Y dos cosas adicionales, que hay del centro de esterilización, porque los pacientes se preguntan cómo están esterilizando los dentistas hoy los instrumentos que nos meten a la boca. Claro. ¿Cómo está la desinfección del ambiente? Y no estoy hablando del ambiente dental, de las salas de espera, de los sitios de tránsito. Y finalmente quisiera que pongamos en la agenda de conversación de hoy día, que estoy seguro a ustedes les interesa, a los que están siguiéndonos hoy día, sobre cómo poder bajar la carga viral en la boca. La boca es el principal centro de contagio entre los alimentos, entra todo, no solo que entra la mano a la boca, porque también entra a la nariz y a los ojos, pero entra en los alimentos que a veces no son suficientemente desinfectados en el transcurso del mercado, el transporte a la olla o a la mano o a la casa. Bienvenido, Enrique. Doctor, buenas noches. Gracias por la presentación. Buenas noches a todos los que están acompañándonos ahora. Y bueno, empezar con ciertos comportamientos que nos han hecho reflexionar y que es uno de los cambios más drásticos y que todos en algún momento hemos cometido, digamos, el error de salir a la calle con nuestro uniforme dental con el que atendemos a nuestros pacientes y tal vez ir al carro o ir a comer algo, ¿no? Eso ya cambió de una manera rotunda, ¿no? En donde el uniforme de trabajo se usa exclusivamente en la clínica, ¿no? Por obvias razones. Entonces, es muy importante partir por ahí, sobre esa primera fase de frenar esta contaminación cruzada, ¿no? En donde el uniforme se usa exclusivamente en el área dental, ¿no? Luego de eso tenemos ciertos comportamientos dentro de la clínica en donde tenemos que tomar en cuenta, por un lado, la información que tenemos que recabar del propio paciente que se va a atender, ¿no? Y por otro lado tenemos el comportamiento en cuanto a la desinfección de los ambientes previo a la atención clínica, ¿no? Como usted mismo decía, doctor, los protocolos se han intensificado, se han hecho más agresivos en cuanto a la bioseguridad y asepsia de los ambientes. Entonces, es muy importante Mencionas, me parece lo que dices muy interesante, el primer cambio. Los estudiantes de odontología, igual que los estudiantes de cocina, por ejemplo, caminaban en la calle muy orgullosos con sus uniformes, ¿no? Con sus uniformes de color azul y pantalón. Sí, pero estaban con el uniforme, subían al transporte público con el uniforme, iban a un restaurante con el uniforme y era una cosa de orgullo. A la gente le gusta estar uniformada, dicho sea de paso. Ay, si los uniformes tuvieran galones y estrellas sería mucho mejor. Caray, ¿quién nos quiere sentir un general del aire? Bueno, y los estudiantes cual cadetes circulaban. Pero una cosa es ponerse un uniforme de chef muy respetable, y otra cosa es con ese mismo uniforme ir a atender a los pacientes.
mea culpa y mil perdones a los pacientes, porque así lo hacíamos. Hoy, en los consultorios no solamente hay los vestidores, han tenido que invertir las clínicas en poner vestidores para colgadores de ropa. El dentista viene con su ropa de calle y es un respeto para la casa también, porque va con su ropa de casa a la casa a abrazar a su familia, no con el uniforme con el que estuvo atendiendo. Hasta zapateras me han dicho que hay en las clínicas, doctor. Sí, sí, efectivamente, eso iba a mencionar, ¿no? Tenemos un uso de zapatos exclusivos para la clínica, ¿no? Uno llega de la calle eh, con sus zapatos, sus zapatillas, y inmediatamente hace el cambio en un ambiente alejado de la parte clínica, ¿no? Es ahí donde uno se cambia los zapatos, luego se pone su uniforme, luego va a su consultorio y se pone las botas descartables, y ahí es donde empieza todo el proceso de desinfección de los ambientes, ¿no? Que es ya un proceso más minucioso. Sí, y hemos visto, ahora que estamos sobreinformados, algunos también estaban sobredimensionando las cosas, como llega a la casa, quítate la ropa, métete a la ducha, deja los zapatos afuera. Y la Organización Mundial de la Salud misma incluso ya desestimó algunas de estas cosas. Pero a mí me ha parecido muy, muy lindo, muy higiénico, y porque no estamos refiriéndonos al COVID, nos estamos refiriendo a todos los microorganismos patógenos que pueden estar en el ambiente, incluso en el aire. El COVID no está flotando, pero sí hay otros microorganismos flotando. Entonces me ha gustado mucho ver en las clínicas los zapatitos descartables, los gorros para los pacientes, porque se percibe un ambiente más pulcro, más prolijo, podríamos decir, como dicen los argentinos, dicen prolijo, me encanta esa palabra, porque se ven los detalles. ¿Qué pasó con las salas de espera? ¿Qué pasó con los ambientes? ¿Qué sorpresas se van a encontrar los pacientes? Bueno, desde que llega el paciente, es muy importante mantener siempre la distancia social. Eh, el paciente ingresa a la clínica, previamente se le tomó la temperatura, se le hizo un cuestionario básico como para descartar cualquier síntoma de alerta. Se le entregan botas y se le entregan gorros descartables, y luego ya se le hizo un cuestionario previo por internet, ya sea por WhatsApp o por teléfono, pidiéndole sus datos básicos para que la interacción frente a frente sea mucho más corta, ¿no? La historia, el llenado de la historia clínica, ¿no? Y posteriormente a eso, el paciente toma asiento, espera su atención, y es donde va a encontrar también que los sofás o las sillas donde esperan están mucho más distanciadas, y hay un protocolo muy estricto en cuanto a mantener sus distancias, ¿no? Y por otro lado, va a encontrar pues, desinfectantes de manos en cualquier parte la clínica, tratar de usar siempre las escaleras, evitar el uso de los ascensores, y una serie de normas y acciones que nos va a ayudar a poder evitar la conglomeración de gente, ¿no? Que es lo que a veces el paciente teme y evita ir al dentista, pero tiene que tomar conocimiento de que todas esas cosas las tenemos bajo control, ¿no? Así como tuvimos esos cambios, como les contaba, en la época del VIH-Sida, cuando no ha bajado, no ha disminuido ni ha desaparecido, pero convivimos y coexistimos con eso. Pero los grandes cambios que se produjeron en esa época marcaron, y ahora tenemos algunos cambios. Una de las cosas que me agrada mucho es la llamada previa o la teleconsulta.
y el gran impacto que tienen positivamente los pacientes cuando pueden hacer una entrevista previa con su doctor. Así ambos se conocen un poco y conocen de la necesidad del paciente. Teleconsultas o llamadas previas es una cosa extraordinaria de lo nuevo que viene en la odontología. Totalmente de acuerdo, doctor. Yo creo que esta pandemia de alguna manera nos ha abierto un poco los ojos y nos ha hecho reflexionar sobre toda la bandeja de posibilidades tecnológicas que tenemos en la actualidad para poder tener más comunicación con nuestros pacientes y no las hemos estado aprovechando. Y ahora con las teleconsultas creo que hemos tenido bastante acogida. Los pacientes se sienten bastante cómodos con los doctores en poder expresar mediante una cámara, por así decirlo, cuál es su principal motivo de consulta. Hasta en ocasiones te pueden mostrar cuál es su principal preocupación, qué es lo que le duele, qué es lo que le incomoda de su mordida, qué es lo que necesita. Y así uno puede generar un vínculo con el paciente previo a la atención y eso es bastante valioso, ¿no? Bueno, me parece muy, muy interesante todos estos cambios. Ahora, quiero regresar un poquito a un tema que estoy seguro que les va a interesar a los que no son dentistas y nos están siguiendo ahora, o a los que nos van a seguir después. Eh, Respecto a las emergencias dentales, me preguntaba ayer en una entrevista de radio un doctor amigo médico y me decía, ¿qué ha pasado con las emergencias dentales en este tiempo? Los dolores de muelas, los dolores tan agudos que se presentan, que son realmente, realmente terribles, considerados dentro de los peores dolores que existen. Las fracturas de prótesis, las roturas de puentes, de coronas, carillas que se desprenden, emergencias de ortodoncia en su caso, en el caso de usted, doctor, que tiene pacientes en proceso de implantes, tornillos de cicatrización o algunas provisionales que se desprenden y que, bueno, pueden tener un riesgo de infección. ¿Qué pasó? ¿Cómo las manejaron? Bueno, en realidad, donde nosotros trabajamos, básicamente hubo un paro que fue básicamente para poder hacer la reestructuración y mejorar los protocolos, ¿no? Aprovechamos ese tiempo para poder informarnos sobre este nuevo virus que apareció y al muy poco tiempo logramos tener un protocolo bastante detallado y minucioso como para poder aplicarlo a las, digamos, a las atenciones, y inicialmente han sido atenciones de emergencias o urgencias, y en realidad ha habido muy buena acogida, nos ha ido bastante bien, ya que al nosotros informarle a los pacientes el protocolo que manejamos, ellos han sentido súper tranquilos y han podido ir a su atención para poder resolverles el problema, ya sea de dolor, por necesidad de una endodoncia, una extracción, o para poder culminar algún proceso de cirugía en donde estaba tal vez con algunos puntos que le incomodaban, y hemos podido avanzar sin ningún problema, ¿no? Ha habido muy buena respuesta. En esa primera etapa yo los vi con todas las protecciones, casi todos eran astronautas. Hoy día ya están seleccionando qué casos sí o qué casos no para el atuendo. Pero sirvió como un buen training de acostumbrarse a considerar que cada paciente que venía era infectado, a pesar de todas las posibilidades. Dicho sea de paso, para todos ustedes, cuando decimos un paciente está infectado, es que tiene el coronavirus, ¿no es cierto?
Y hay dos cosas que quisiera yo decirles. Uno, no tienen sífilis, pues no tienen una enfermedad infecto-contagiosa, pero infectado, la palabra infectados es fea. Tomaron la enfermedad, pues como cuando toman otro virus, ¿no? Toman el virus de la influenza y toman el virus de la influenza y lo superan. Y de acuerdo a la estadística, nosotros no podríamos decir que no hemos tenido ningún positivo, porque para el retorno toditos pasamos por las pruebas rápidas, todo el personal, en el caso de Multident pasamos todos por esto, en Infinity también pasaron todos, seguro, doctor, ¿no? Pero a pesar de eso, los que dieron positivo pasaron su cuarentena, que son 15 días, la cuarentena suena cuarentena, no son 40, ni tampoco son 90, señores del gobierno, son 15 días los de la cuarentena, pero cuando dicen y vemos todos los días en la televisión los casos de contagiados, no significa que todos van a terminar siendo entubados o están haciendo cola por el oxígeno. El porcentaje es menos del 1% que van a llegar a esa dramática situación. Es una pena, pero van a llegar a esa situación. Pero el porcentaje, la estadística es menor del 1%. De la estadística que nosotros hemos tenido, el 100% salieron casi asintomáticos, pasaron su cuarentena bueno, pues le dijeron que era positivo, la pasaron bien, se guardaron un poco más que los otros, pero ya incluso las recomendaciones no médicas de especialistas en inmunología, era no los encierren en el cuarto como apestados, no, ya pues tomaste el virus y va a seguir su proceso. Sabemos en quiénes puede llegar a ser más vulnerables y pueden llegar a la hospitalización y pueden requerir después ser intubados o requerir oxígeno, pero no es el caso universal y no es el caso general. No, sí, doctor, definitivamente se tomaron todas las medidas como como para poder retomar al trabajo, cumpliendo las normas pues, del Ministerio de Salud, ¿no? Y todo el personal, sin falta alguna, pasaron su prueba. Gracias a Dios fueron muy pocos los positivos y totalmente asintomáticos. Y por otro lado, pues, como usted dijo, esta etapa de atención básicamente de emergencias nos sirvió muchísimo como para calibrar un poco en qué procedimientos se puede utilizar el traje completo o se le llama mameluco, en qué caso se puede utilizar tal vez un mandil quirúrgico, ¿no? Sabemos también la importancia de usar el protector facial, ¿no? Este virus, al ser contagioso por vía respiratoria, es muy importante el uso pues, del protector facial y de una mascarilla que sea mejor que la quirúrgica, ¿no? Como la N95 o la KN95. A propósito de las mascarillas, doctor, porque acaba de decir mascarilla quirúrgica, que el apellido ya le da cierto nivel, ¿no? Es mascarilla quirúrgica. Sin embargo, es la mascarilla común, la mascarilla de rutina que siempre hemos usado. Estos respiradores, como son el N95 y el NK95, no se usan tampoco en todos los casos, ni es imprescindible en una relación de una consulta, de una conversación, por ejemplo, estar sobreprotegiéndose. Es bueno protegerse, es bueno usar todas las protecciones, pero para una conversación a la hora que le vas a hacer la consulta vivencial al paciente o le estás haciendo una exploración, no necesitas usar todo el traje, salvo cuando vas a hacer obviamente los tratamientos que generan aerosol, ¿no? Por supuesto, sí, justamente
en ese proceso donde se empezó a atender, es donde también nos fuimos informando más, siempre han habido actualizaciones de la Organización Mundial de la Salud y de acá mismo del Ministerio de Salud y de publicaciones pues, científicas a nivel mundial, en donde nosotros también podemos, en base a nuestro criterio, nuestro conocimiento de cómo es el funcionamiento y el mecanismo de acción del virus y el modo de contagio, en donde podemos nosotros prescindir de algunos trajes de protección dependiendo del tipo de procedimiento, ¿no? Ya si es un procedimiento más invasivo, ¿no? Como una restauración, una limpieza profunda, definitivamente se utiliza el traje completo, ¿no? Entonces, es todo un proceso, ¿no? De adaptarse a esta nueva vida y aprender a convivir con el virus, ¿no? Estaba revisando las inquietudes más frecuentes que han puesto los que siguen los que siguen el, esta página y hay una cosa que es sumamente interesante. Se quitan la mascarilla los pacientes porque igual a la hora de comer, a la hora de tomar algo o a la hora de atenderse con el dentista van a tener que quitarse la mascarilla. La dejan en un sobrecito, en una bolsita y ahí queda bien resguardada. Pero ahí ya el paciente tiene la posibilidad, si está infectado, de transmitir a través del habla las microgotas o si es que tose o estornuda. Ya es imposible, es casi imposible encontrar personas que no estornuden con el antebrazo, porque uno ve a los niños que lo hacen. Los niños en el colegio lo hacen, no me imagino a un niño que estornude con la boca abierta. No, no, lo hacemos así. Pero en el supuesto que haya, cuando hablamos del spray, hablamos de dos sprays, del spray generado desde las vías respiratorias del paciente hacia afuera, y el que nos preocupa es el paciente que esté infectado, y para eso previamente se ha hecho medir la temperatura, que es una prueba solamente de referencia, no es ningún descarte, es una referencia a la temperatura. De ahí el cuestionario, que es muy relativo, ¿no? En el que tenemos que confiar y no vamos a pedirle pruebas rápidas al paciente antes de atenderlo. Me contaba un cirujano que sí, a sus pacientes para las cirugías les están pidiendo la prueba rápida. Bueno, es cirujano y van a entrar a una cirugía mayor, es entendible, ¿no? Y además ya las pruebas rápidas ya no están tan caras como en el momento de especulación, han venido por millones pruebas rápidas, ahora hay por millones pruebas rápidas en el mercado, lo cual las va a poner también a más bajo precio. Pero le decía, está ya el paciente del contacto. ¿Cómo reducir la carga viral en ese momento? Bueno, doctor, eso es una parte vital en la atención odontológica. Tenemos dos mecanismos, ¿no? Dos materiales o componentes que nos van a ayudar a disminuir la carga viral, ¿no? Si es que el paciente fuera un paciente positivo asintomático, por así decirlo, ¿no? Primero tenemos el peróxido de hidrógeno, que es más conocido como el agua oxigenada, al 1%, ¿no? Que está diluida con agua, y se hace unos enjuagues pues, por 1 minuto, ¿no? Y ese enjuague va a ayudar bastante a disminuir la carga viral. Por otro Ojo que lado, el enjuague de 1 minuto es un enjuague de 60 segundos, ¿no? De 1 minuto de reloj, ¿no? De 1 minuto, ¿no? Que ya hace un buchecito y lo escupe. Ahora, lo interesante de esto, también es la recomendación, es que a la hora, después del enjuague, escupirlo en el mismo vasito, ¿no? En el mismo vasito, porque eso va a ser descartado. sí, sí, la idea es disminuir el uso de la escupidera, como le llamamos nosotros, ¿no? Que es este dispositivo que está al costado de la unidad dental, que es para que el paciente pueda digamos, escupir cualquier resto
de agua o cualquier enjuague, ¿no? Lo ideal sería devolverlo en el mismo vasito y eso se desecha para evitar cualquier propagación de virus, ¿no? Una cosa interesante también para los pacientes o los ciudadanos que nos escuchan y que no ven, que no son dentistas, es interesante que sepan que no estamos hablando de la limpieza de los dientes, sino de los virus, bacterias que pueden quedar en las superficies de la lengua, los tejidos blandos y, por supuesto, también en los dientes y en las zonas de los límites entre el diente y la encía, ¿no? Por eso el enjuague de 1 minuto. Así es, doctor. Y fuera de eso, se ha visto que el peróxido de hidrógeno actúa a nivel de la capa externa del virus, inactivándolo, y de esta manera se puede neutralizar y se disminuye la carga viral, ¿no? Eso es en cuanto al peróxido de hidrógeno. Por otro lado, también ya se han visto muchos estudios que existen ciertos enjuagues bucales que tienen un componente, ¿no? Que es el cloruro de cetilpiridinio, ¿no? Que es un componente que va también a destruir, ¿no? El ARN del virus, ¿no? No lo mata porque el virus no tiene vida, pero lo que sí hace es básicamente inactivarlo y evitar que se propague y que se multiplique. Entonces, gracias a Dios, nosotros contamos acá en el Perú con enjuagues que tienen este componente al 0.05%, lo cual nos va a ayudar a disminuir esa carga viral con un enjuague previo a la atención por 30 segundos. Específicamente. Bueno, obviamente, ¿y dónde lo va a conseguir el paciente? Dice, va a ir a la farmacia, quiero que me dé acetilpiridinio. No lo va a encontrar. Entonces, este programa, si bien no tiene un auspicio comercial y no hay otro en el mercado, si puede decir el nombre, no hay problema. Bueno, yo conozco dos, ¿no? ¿Sí? El PerioA y el PerioF. Ambos tienen cloruro de acetilpiridinio en la misma concentración y ambos se pueden utilizar sin problema, ¿no? Perfecto, perfecto. Gracias, porque hay que ser práctico también y hay que decir las cosas tal cual. Además, nadie va a preparárselo por sí mismo ni contratar. Ambos son muy, muy buenos. Y esto para el enjuague en casa también, ¿no? Eso, en realidad son de enjuague en casa, cotidiano. Se ha encontrado más porque se han hecho pruebas con el virus y ha resultado sumamente interesante la baja de la carga viral, ¿cierto? Sí, efectivamente. Se han hecho estudios con pacientes positivos, sintomáticos, que han sido tratados en casa, ¿no? Que no han sido hospitalizados y se les dio el enjuague a ellos y a su familia, ¿no? E hicieron todo un seguimiento y llegaron a la conclusión de que los pacientes positivos que han utilizado el enjuague, digamos que el porcentaje de contagio ha sido significativamente menor en comparación a otros pacientes y sus familiares que no utilizaron el enjuague bucal, ¿no? Entonces, de alguna manera eso ayuda mucho a romper esa cadena de contagio. Entonces, son estudios que todavía van a salir, pero ya se sabe que tiene una acción, digamos, realmente, una acción real sobre el virus, ¿no? Que lo va a inactivar. Ahora yo quisiera llamar a los que nos están viendo ahorita por Facebook Live, para que escriban cualquier pregunta e inquietud. Este es una buena, un buen momento de poder interactuar con personas que saben un poco más, porque de ahí hay gente que sabe mucho más que nosotros, especialistas. Por ahí un cirujano va a criticar que no hemos sido tan puntuales en cosas, pero yo soy odontólogo general que les hablo tal cual ustedes quisieran escuchar. Así, en simple, en cristiano, porque esa es la gran diferencia y la parte positiva de la comunicación
y de la comunicación social, porque si lo dejamos solo en nombres técnicos, en estos impronunciables nombres técnicos que parecen apellidos de la conquista, de 4 nombres, 5 nombres, cloruro de acetilpiridilo, y cuando dijiste peróxido de hidrógeno, yo le digo, ¿sabes qué? Peróxido de hidrógeno es agua oxigenada, cloruro de sodio, es sal, y así tenemos preguntas, perfecto, me encanta, me encanta. Lo que quería decirte y hacer una pregunta que vayas comentando, Enrique, mientras vamos leyendo las preguntas en el WhatsApp. Hay un tema a propósito de los enjuagues. Por ahí me decían enjuague con limón. Claro, el enjuague con limón me parece interesante. Me parece interesante que va a desactivar el virus porque va a cambiar el pH, lo va a poner ácido, ¿no? Y puede atacar. No creo que haya un estudio. ¿Saben por qué no hay un estudio? Porque primero va a destrozar el esmalte de los dientes y luego recién va a volverlo más susceptible a la adhesión del virus. O sea que ni se les ocurra, ¿no? El otro que es interesante, San Juan con eucalipto, pero lo que es interesante, sí cambia el pH con un álcali que utilizamos mucho nosotros, doctor. Perdón, doctor, no lo escuché. Con un álcali, cambiar el pH. Y puede ser bueno, pero tampoco es innecesario, no es bueno, me refiero al álcali que usan muchos para blanquearse los dientes y se cepillan, pero es muy corrosivo, ¿no? Sí, bueno, doctor, de hecho que uno también como paciente o como persona que no esté ligada al sector salud, a veces un poquito por desconocimiento puede ver en internet información que tal vez no es 100% correcta y peor aún que puede ser nociva para su salud, ¿no? En este caso para los dientes o para las encías que podría dañarlas y uno lo consume pensando que va a ser positivo para el virus, ¿no? Entonces, los invoco a que siempre traten de informarse en páginas científicas o que le pregunten a su médico de cabecera o a su odontólogo de confianza, ¿no? Sí, me refería al bicarbonato de sodio, sí, el bicarbonato que es tan consumido y tan usado históricamente y que funciona muy bien para la enfermedad periodontal, pero obviamente su uso tiene que ser controlado y medicado. Cualquiera de estas cosas son medicadas y los dentistas somos profesión médica y tenemos capacidad de recetar y recetamos, porque nosotros interferimos en el proceso de adhesión de las bacterias, de los microorganismos, etc. Y a propósito de eso, me pedía el doctor más detalles sobre los estudios mencionados, sobre los estudios, supongo, sobre algunas cosas específicas en boca. De esto hay mucha investigación y hay revistas especializadas, obviamente, pero podemos mencionar la investigación local en este sentido no es tan generosa. Las investigaciones de tesis incluso se han limitado, pero quienes seguimos International Dental Research, que es la revista más y el grupo más metido en investigación en el mundo, o grupos de investigación específicas. Nosotros estamos en Multident, ustedes también en Infinity, siguen líneas europeas y americanas, escuelas americanas y europeas permanentemente, más que las locales, ¿cierto? Algo sobre los estudios, un comentario, doctor. Sí, efectivamente, nosotros tratamos de estar siempre actualizados con la información que viene de Europa y de Asia, ya que también ellos, por un tema de cronología, tienen más experiencia sobre el virus, ¿no? A ellos les atacó primero, por así decirlo,
y actualmente ellos cuentan con información un poco más precisa y viable sobre cómo poder actuar frente a esta pandemia, ¿no? Entonces, tratamos siempre de actualizarnos. También tenemos un gran aliado por allá, que es su hijo Daniel, ¿no? Que nos ayuda mucho a poder pasarnos la información actualizada y protocolos que usan por allá en Europa para poder aplicarla acá en Infinity y en Multident. Ujú. A ver, vamos a ver, está interesante. Xiomara Huerta, ¿qué enjuagues serían esos? Pregunta Sio Huerta, supongo sobre los enjuagues, los enjuagues para controlar el virus. ¿Puedes Sí, mencionarlos bueno, un poco más? estos enjuagues idealmente también tienen que ser recetados por el odontólogo. Si bien es cierto, lo pueden usar, pero no es lo ideal. Lo ideal es que ustedes vayan a la consulta eh, y si es que es necesario, el odontólogo les va a indicar que utilicen estos enjuagues, ¿no? Porque eh, no solamente son enjuagues que tienen cloruro de acetilpridinio, que va a ayudar un poquito con el tema de la carga viral, sino que el principal agente activo de estos enjuagues es la clorexidina. La clorexidina es un bactericida que elimina bacterias que causan gingivitis, periodontitis y todo lo que es problemas de encías. Pero tiene una concentración alta, ¿no? Y si uno utiliza estos enjuagues de manera prolongada, lo que va a generar es también generar manchas en los dientes, va a tener sensación de que pierde los sabores por el enjuague, ¿no? Y no vaya a ser que se vayan a asustar porque no sienten los sabores de las comidas y vayan a pensar que tienen el coronavirus, ¿no? Entonces, es importante que no vayan a la farmacia y lo compren, ¿no? Tienen que primero consultar con su odontólogo. Perfecto. Aquí hay una pregunta de Sergio. ¿Qué pasa si me faltaba un diente y me iban a poner un implante y no pude hacerlo por la cuarentena? ¿Esta es una emergencia y qué complicaciones hay por esperar? Bueno, si es que, Sergio, si es que tú necesitas un implante porque tienes un diente que hay que sacarlo y tienes un potencial riesgo de infección, trata de acudir lo antes posible. Pero si tú ya perdiste el diente y tienes una zona ya, digamos, cicatrizada, eh, actualmente también contamos con todos los medios de bioseguridad para que puedas poner tu implante, pero también podrías, si tú gustas, esperar un poquito más a que la situación tal vez se normalice, ¿no? Rodrigo nos pregunta, ¿cuál es el tiempo aproximado que debe realizarse el enjuague para que sea efectivo? El enjuague con estos, digamos, ya sea el Periof o el Perioate, es por 30 segundos. Y si es el agua oxigenada diluida, es por 1 minuto. Perfecto. Muy bien. Por si acaso pueden dejar sus dudas o preguntas en la caja de comentarios de Punto y Solución. Me encantó, Enrique, compartir contigo y conversar con algunos de ustedes. Espero que les haya parecido interesante y pues estamos a disposición. La gran ventaja de la tecnología es que ustedes pueden seguir viéndonos o pueden recomendar este enlace. Muchas gracias, Enrique. Gracias, doctor, y gracias a todos por acompañarnos.